Hola a todos muchachos y muchachas del canal. Es un hermoso día aquí en Toronto, Canadá. Estoy grabando esto un viernes. Acabo de terminar mi jornada laboral, mis responsabilidades y decidí hablarles un rato. Ha sido una semana llena de retos para todos. Una semana un poco ocupada para mí. Pero les quería hablar de... Estoy sin máscara porque no hay nadie aquí, así que normalmente puedo estar bien, puedo estar así, no puedo ser ningún riesgo para nadie, así que me encuentro bien. Y les quería hablar ahora de la importancia, ¿no? De la importancia de la inteligencia emocional en las personas. Nadie nos prepara para situaciones como la que la estamos pasando ahora mismo, ¿no? Nadie nos prepara para vivir un periodo de incertidumbre, de muchas muertes en el mundo, de una paralización en muchos ámbitos de nuestra vida. Nadie nos prepara para las derrotas, para cuando existen dificultades, para cuando existen decepciones o momentos como las de ahora, ¿no? De mucha incertidumbre, mucho caos en el mundo. Creo que la inteligencia emocional es vital para nuestro desarrollo integral como seres humanos. Lamentablemente no se le da demasiada importancia. Creo que no mucha gente es consciente de eso. La inteligencia emocional creo que es mucho más que solamente estar motivado y ver videos de automotivación, lo cual es importante porque te programa un estado mental distinto para afrontar tu día y tu vida, pero no es suficiente. Bueno, y como todos sabemos, la educación formal que estudiamos en nuestra escuela primaria, escuela secundaria, incluso época universitaria, es esencial en nuestra vida. La educación formal es una necesidad. A todos nos educan pues para ir a una universidad, para estudiar, para tener una carrera, para ser profesionales. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar si todo ello en realidad nos va a preparar para las dificultades y los desafíos que nuestra vida futura y nuestra vida en la etapa adulta va a tener. Muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? No estoy inculcando a nadie ni estoy insinuándoles que no deberían ir a estudiar en una universidad. Al contrario, la educación formal pienso que es muy importante, es esencial en la vida, pero incluso para tener un buen trabajo, nadie te va a contratar solo porque tienes un buen credencial, vienes de una gran universidad, sacaste muy buenas notas, nadie te va a contratar solo por eso, así que tienes que tenerlo presente. Si tu educación universitaria o tu educación formal no va de la mano con una inteligencia emocional, una resiliencia y un desarrollo psicológico y emocional en tu persona, si no eres una persona balanceada en la vida, va a ser complicado que te puedan dar trabajo, porque como en la vida, en el campo laboral, en el ambiente laboral, pues hay también conflictos, hay egos, hay miedos, hay temores. Y la gente reacciona diferente a esos temores, ¿no? ¿Y qué nos hace reaccionar? Es la manera en que somos, la manera en que pensamos, cómo procesamos la información dentro del espacio de trabajo. Por eso vemos personas que son altamente atractivas, muy inteligentes, altamente leídos, cultos, pero que cuando se ven en situaciones, por ejemplo, amorosas, situaciones de familia, pierden la compostura, pierden el balance emocional, ¿no? Muchas de esas personas pues no han desarrollado esta capacidad de abstraerse de los problemas, relajarse, pensar, procesar las emociones, ser consciente de lo que sientes en el momento, qué lo ocasiona y cómo responder a ello, ¿no? Que a veces no es algo que se pueda ganar de un día para el otro. A veces es un proceso que puede tomar años en alcanzarse. Les cuento, chicas y chicos, que a mí este proceso de alcanzar la madurez, qué tonto, la madurez como adulto y como ser humano, y alcanzar, digamos que un desarrollo emocional más avanzado en la vida,
Obviamente mis experiencias me han apoyado mucho, mis experiencias personales, ¿no? El simplemente hecho de emigrar a un nuevo país solo y vivir todo lo que he vivido en estos algo más de 5 años ha sido definitivamente un punto de inflexión en mi vida, que estoy muy agradecido a Dios, a mis padres, a todas las personas que me inculcaron hacer algo distinto con mi vida, porque gracias a ellos soy la persona que soy ahora. De no haber sido por eso, nunca habría sido consciente de muchas cosas que antes tomaba por dadas, ¿verdad? Entonces, es importante desarrollar este aspecto de nuestra personalidad, especialmente en situaciones como la que afrontamos ahora, ¿no? Otro de los puntos que les quería tocar es que no busquemos solo la educación en las instituciones educativas como universidades, colegios, escuelas. La educación también puede ser una autoeducación, como ya les he dicho, ¿no? Nadie en la vida nos va a enseñar a afrontar situaciones como las que ahorita estamos afrontando. Nadie nos va a enseñar a cómo levantarnos después de una derrota, cómo levantarnos después de una dificultad, de una decepción, de una desilusión. Cómo ser fuerte en esos momentos, cuando todo el mundo está con la cabeza agachada, todo el mundo está en incertidumbre, está triste, está con miedo. ¿Cómo hacer para que esas emociones no nos contagien y podamos pensar claramente, dejar la negatividad de lado, tomar acción en lo que está en nuestro control, pero no dejarte absorber por esa energía, porque esa energía se absorbe? Si te juntes con personas que son así constantemente, pues te vas a volver uno de ellos, ¿verdad? Alguna vez he visto videos que dicen que todos somos el promedio de las 5 personas con las cuales más estamos o más interactuamos. Entonces, si te juntas con personas que te inculcan miedo, te inculcan inseguridad, te inculcan negatividad, probablemente te vas a volver así. Así que te insto a tomar responsabilidad por tu vida, te insto a tomar responsabilidad por esa parte educativa que nadie te va a enseñar en ningún lado. Te insto y te reto a que lo hagas, te reto a que trabajes en eso. ¿Cómo puedes trabajar en eso? Cambia el contenido que alojas en tu mente. Una de las cosas que he hecho es dejar de ver televisión. Hace 3 o 4 años no veo televisión, es más, no tengo televisión en mi casa. Y no es porque no tengo dinero para comprarlo, es porque no quiero verla, porque gran parte de lo que ahí se dice es basura. Disculpa que lo diga así, en todas sus letras, pero lo es. Entonces soy muy selectivo en lo que dejo que entre en mi mente y que entre en mi inconsciente, ¿no? No dejo que personas negativas me digan que lo que yo sueño y quiero lograr no es posible. Quizás no es posible para ellos, pero para mí sí lo es. O sí creo, como un niño, que mis sueños son posibles de alcanzar. Y no dejes que nadie te diga que no. Y si te dicen que no, es porque en realidad no son tus amigos. Yo les invitaría a ser como un pequeño, a ser como un niño, soñar. Soñar no cuesta nada, dicen. Y es cierto. Pero sueños sin un plan de acción son solo sueños. Así que no dejen que nadie les diga lo que son buenos o son malos o que sus sueños no son posibles de realizar. Si alguien les dice eso, quizás, como les dije, no es su amigo. Así que te voy a dejar una tarea a ti, suscriptor de mi canal, The Self-Sufficient Nation. Te voy a retar a que tomes acción, a que tomes cargo de tu vida, a que quizá nadie te lo ha enseñado nunca, ni nadie te lo ha dicho, porque generalmente el proceso de maduración viene por experiencias que vivimos, no porque nadie nos enseñó, no por nada teórico, ni nadie nos dijo. Generalmente aprendemos por experiencias. Eso es lo que me ha sucedido a mí, es algo que me sigue sucediendo. Sigo aprendiendo mucho de mí y me encanta aprender. No sigo con la ilusión de seguir aprendiendo más de mí, más de mi personalidad, más de mi potencial. Y te invito a hacer lo mismo a ti.
hazlo, ponte afuera, ponte en el mundo y ver qué pasa, ¿no? Trabaja en tu inteligencia emocional, trabaja en tu balance personal. Trabaja en ello, es súper importante. No es una cuestión de motivación, como muchas personas piensan. No es solo motivación. Es cómo lidias con la adversidad, cómo lidias con el fracaso, cómo lidias con la incertidumbre. Puedes lidiar mal, puedes lidiar pésimo y caerte y derrumbarte y llorar y no hacer nada sobre eso. O puedes levantarte como el ave fénix, como dicen por ahí, y ser tu mejor versión, ser otro, literalmente, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que estaría en Toronto hablándole a una cámara a personas y transmitir mis ideas, transmitir mi filosofía de vida, transmitir mi propio viaje, mi viaje en la vida, ¿no? Lo que he hecho en los últimos 5 o 6 años de mi vida y cómo todo eso ha cambiado mi perspectiva sobre la vida, sobre mi relación con otras personas, sobre mi rumbo, mi propósito. Pero todo ello vino gracias a que también la pasé mal. O sea, nada vino porque era bonito, porque todo era felicidad. No, porque me encontré con obstáculos, me encontré con dificultades, adversidades, emociones que nunca antes había sentido en mi vida y no sabía cómo lidiar con esas emociones, porque nunca estuve solo en mi vida. Entonces aquí aquí en Canadá aprendí a hacerme cargo de mí, no solo en el exterior, pero también en el interior, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis objetivos. Eso es lo que te invito a ti. Si tienes que cortar a personas de tu vida, si tienes que cortar tu consumo de la televisión, negativismo en tu vida, hazlo, porque no te va a traer nada. Así que ese es mi reto para ti, suscriptor de mi canal. Piensa en lo que te acabo de decir. La educación formal no lo es todo. No pienses que te mereces todo y vas a ser feliz y vas a saber cómo manejar tu vida y tus emociones y tus retos y tus fracasos solo porque vas a la universidad y estudies. No es cierto. Hay un componente que nadie te lo va a enseñar, que te diría que es algo que tú tienes que cultivar en ti mismo, que es tu inteligencia emocional, tu balance emocional, tu resiliencia. Eso nadie te lo va a enseñar y nadie te va a preparar para ser resiliente y emocionalmente balanceado. Es algo que tú tienes que desarrollar porque tú lo crees y tú lo quieres. Y tú quieres ser tu mejor versión no solo para ti, sino para las personas que están en tu vida. Nadie quiere a una persona que es infeliz y quiere estar con otras porque no puede lidiar consigo mismo, ¿verdad? Entonces, recuerda lo que te dije y trabaja en eso. Acá está mi cafecito. Miren. Salud a todos.